Muy buenas bomberos y bomberas, estamos en Navarro Bomber, Academia de Bomberos, soy David Navarro y hoy quiero hablaros de algo que me gustaría que me hubieran enseñado cuando era opositor y que tuve que aprender por mi cuenta a base de golpes. Se trata del triángulo del opositor a bombero y comprende los tres aspectos fundamentales que un opositor a bombero tiene que tener en cuenta para prepararse con éxito su oposición. Hemos preparado un pequeño esquema en una pizarra, en el método clásico, para explicar este pequeño esquema, así que espero que disfrutes del vídeo y que le saques partido a esta información. ¡Vamos allá! Bueno equipo, hemos preparado un pequeño esquema, como podéis comprobar, para explicar en qué consiste este término del triángulo del opositor. Básicamente consiste en lo siguiente: lo que va a determinar si un opositor a bombero acaba teniendo éxito o no acaba teniendo éxito a lo largo de su etapa como opositor es si tiene una buena organización. Y una buena organización se sustenta en una base sólida de disciplina y de descanso. Si me organizo bien el tiempo que tengo disponible para dedicar a la oposición, tengo la suficiente disciplina como para llevar a cabo de forma continuada y constante esa organización, y soy capaz de descansar y desconectar cuando es necesario para poder cargar pilas y volver con el rendimiento adecuado, entonces casi con total probabilidad voy a tener éxito en mi oposición. Dentro de la punta de la pirámide, que sería la organización, vamos a ver cuáles son los factores fundamentales. En primer lugar, y lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de prepararnos una oposición, en este caso a bombero, es la vida personal. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué responsabilidades tenemos a nuestro cargo? Esto es, ¿qué horario de trabajo tenemos? Si tenemos trabajo, ¿qué cargos o qué personas a nuestro cargo tenemos? Si tenemos hijos, si tenemos familiares que tenemos que cuidar, ¿de acuerdo? Todo esto, todas estas responsabilidades nos van a quitar tiempo del día. Entonces es un tiempo que tenemos que descontar de nuestra organización. Lo primero que tenemos que hacer para plantear una buena organización es identificar cuál es el tiempo que mi vida personal me quita. Una vez tenga el tiempo que mi vida personal me quite y además le reste a ese tiempo el tiempo que tardo en dormir, el tiempo que tardo en comer, el tiempo que tardo en los desplazamientos, el tiempo que tardo en ducharme de forma objetiva, me va a dar un resultado que va a ser el tiempo de oposición. El tiempo real y efectivo que tengo disponible para dedicarme a opositar como tal. Una vez identifiquemos cuál es nuestro tiempo de oposición, lo siguiente va a ser dividir en dos aspectos fundamentales este tiempo. El primero, la teoría. Y dentro de la teoría, que es una parte importante y en muchas de las oposiciones a bombero de España es la más importante, vamos a englobar todo lo que sean exámenes sentados en una silla. Exámenes teóricos, supuestos prácticos, psicotécnicos, callejeros, todo. Lo vamos a englobar en teoría. El segundo aspecto fundamental al que tendremos que dedicar nuestro tiempo de oposición, evidentemente, es a las físicas, a las pruebas físicas. Y aquí vamos a englobar todas las pruebas que vayamos a realizar fuera de un aula. Tanto las pruebas físicas puramente entendidas como pruebas en las que voy a tener que realizar un determinado esfuerzo en un determinado tiempo o para una determinada marca o para un determinado peso, como las pruebas de claustrofobia, vértigo, que en algunos servicios de España de bomberos pues suelen pedir. En primer lugar, vamos a desglosar el apartado de teoría. Lo primero que encontramos, porque he destacado 5 elementos clave dentro del apartado de teoría, lo primero que encontramos es la academia. Lo más importante, sobre todo cuando somos opositores nuevos y nos adentramos de nuevo desde cero como pollos en este mundo de las oposiciones a bombero, es encontrar una buena academia, es encontrar unos profesionales de la preparación de oposiciones a bombero que me guíen en el camino. Dentro de las posibilidades que tenemos como academia vamos a tener dos modalidades principales: academia presencial o academia online. Sabéis que soy un firme defensor de la preparación de oposiciones en academia online por la eficiencia en el tiempo, por el menor gasto de dinero, por la mayor cercanía del equipo docente, por la disponibilidad de todo el material y por 1000 y un factores más, pero bueno, eso da para otro vídeo. Lo importante es encontrar una academia competente,
dirigida por profesionales que son expertos en la preparación de la oposición que me voy a preparar, esto es importante, y que además, pues, no tenga tarifas abusivas, ¿vale? Bien, el segundo aspecto fundamental es el tiempo de estudio. Dentro del tiempo de oposición vamos a encontrar dos aspectos fundamentales que serán, por un lado, el tiempo de estudio y, por otro lado, el tiempo de entrenamiento. Aquí debemos de acudir firmemente a las bases de nuestra oposición y ver realmente a cuál de las dos partes tenemos que prestar o tenemos que dedicar la mayor parte de nuestro tiempo. Si mi oposición, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, se compone de un examen teórico que cuenta para nota, un examen psicotécnico que no cuenta para nota pero me puede eliminar y un supuesto práctico que cuenta para nota, junto con unas pruebas físicas que también cuentan para nota, tengo 3 exámenes teóricos frente a un examen físico. Tengo 2 exámenes que me cuentan para nota frente a un examen compuesto de 6 pruebas que me cuentan para nota. Por lo tanto, voy a distribuir mi tiempo de la siguiente manera. 70% del tiempo lo voy a dedicar a la teoría y 30% del tiempo lo voy a dedicar al entrenamiento. Evidentemente, cuando lleguemos al 30% del tiempo del entrenamiento, hablaremos sobre los aspectos fundamentales del entrenamiento. El siguiente punto que vamos a encontrar, que va a ser un punto verdaderamente fundamental, es el estudio. Estudiar una oposición, y esto quiero que quede muy claro, no es sentarse en una silla a estudiar el temario como nos enseñaron a estudiar en el colegio. El objetivo en una oposición es interiorizar y memorizar la totalidad del temario, desde el primer punto hasta el último de nuestro temario. Para ello, a mí me gusta dividirlo en 3 pasos fundamentales. El primer paso es comprender. Para comprender, primero tengo que leer lo que me voy a estudiar. Una vez haya leído lo que me voy a estudiar, tengo que asegurarme de que he comprendido esa información que estoy leyendo. El segundo paso para tener un estudio eficiente es maquetar el tema que acabo de leer y comprender. ¿Qué significa maquetar? Maquetar significa hacer el temario estudiable. No es lo mismo encontrar un párrafo así de grande que encontrar 4 palabras clave, 4 flechas, otras 4 palabras clave, un recuadro y otras 4 palabras clave, dentro de un código de colores y con 4 reglas mnemotécnicas. Maquetar es hacer bonito, estudiable mi temario, es prepararlo para grabarlo a fuego en mi memoria, ¿vale? Para esto vamos a emplear el subrayado con un código de colores. Emplearemos un color diferente para cada tipo de información. Emplearemos un color para los datos numéricos. Emplearemos un color para los conceptos, un color para las definiciones, otro color para los títulos, otro color para la información de segundo orden o información de segunda prioridad, etc. Aquí cada uno lo puede hacer como más le guste, ¿vale? También esquematizar. Esquematizar es transformar la información de párrafos a esquemas. Es básicamente lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un montón de información convertida. Yo podría haberos escrito un texto de 4.500 palabras con esta información, pero he preferido hacerlo en forma de esquema. ¿Por qué? Porque es la mejor forma que tenemos de transmitir la información desde un libro a nuestro cerebro. Nuestro cerebro entiende mucho más y organiza mucho más la información en sus almacenes si esta está presentada en forma de esquemas. Con lo cual, maquetar también va a consistir en transformar en esquemas la información de nuestro temario. Y por último, lo siguiente es la generación de reglas mnemotécnicas. Esto ya va a ser orientado a realizar una memorización activa, ¿vale? Una vez yo he comprendido, he subrayado con un código de colores y he esquematizado ese tema, lo siguiente va a ser memorizarlo. Pero ojo, no memorizar todo, memorizar únicamente los aspectos que hay que memorizar. Datos, principios, artículos, fechas, etc., ¿vale? Todo lo que tengamos que memorizar, haremos empleo de las reglas mnemotécnicas o de las técnicas de memorización de la mnemotecnia para interiorizar. Y lo siguiente es realizar una memorización activa. En este caso, para realizar una primera vuelta a nuestro temario, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es comprenderlo, ¿vale? En la primera vuelta nos vamos a centrar en comprender el temario y una vez lo hayamos comprendido, maquetarlo. Por ejemplo, cojo el tema 1, me lo leo, lo comprendo y lo maqueto. Paso al tema 2, me lo leo, lo comprendo y lo maqueto. Paso al tema 3, me lo leo, lo comprendo y lo maqueto. Paso al tema 4, me lo leo, lo comprendo y lo maqueto. Y así sucesivamente con todo el temario.
esta primera vuelta de comprensión y maquetación, me puede llevar un tiempo muy prolongado. Me puede llevar 6 meses, me puede llevar 8 meses, me puede llevar un año. ¿En función de qué? Del tiempo de oposición que yo tenga disponible, ¿vale? No os preocupéis, porque aquí vais a sentir que no avanzáis, pero una vez hayáis completado esa primera vuelta de comprensión y maquetación, veréis que empezáis a despegar como si fuerais un cohete. Las siguientes vueltas, segunda, tercera, cuarta vuelta, ya tenemos el temario maquetado. Llega el momento de memorizar activamente. Hay muchísimos métodos diferentes para memorizar. Código fonético, palacio de la memoria, método Loki, repetición espaciada, hay un montón. En este caso, vamos a aplicar las técnicas que más nos convenga para realizar esa memorización del temario que previamente hemos comprendido y maquetado. El siguiente aspecto fundamental dentro de la teoría va a ser la evaluación continua, que está directamente relacionado con la academia. La academia, además de ser el encargado de aportarme los instrumentos y las herramientas necesarias para hacerme más fácil el camino, va a ser el encargado de evaluarme constantemente, para yo poder percibir cuál es mi mejora real y efectiva en el tiempo. Esto se consigue a base de exámenes constantes, a base de simulacros constantes. Por ejemplo, en Navarro Bomber tenemos un examen todas las semanas y tenemos un examen simulacro de todo el temario a final de cada mes. Esto sin contar cuando nos estamos acercando a las oposiciones en las cuales tenemos un examen simulacro cada semana, ¿vale? Y por último, la paciencia. El quinto elemento y uno de los más importantes es la paciencia. Si yo me pongo a comprender y a maquetar el temario y empiezo hoy, seguramente dentro de un año no tendré todo el temario comprendido y maquetado, porque no me habrá dado tiempo debido a mi tiempo de oposición. Entonces tengo que ser paciente y tengo que continuar con el plan establecido, tengo que continuar con mi organización, porque recordemos que es la cima de la pirámide. Pasemos ahora al aspecto de las pruebas físicas, donde la prioridad máxima es encontrar un buen entrenador. Necesitamos un profesional del entrenamiento, un profesional que a poder ser sea licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, que muchas veces nos lo va a proporcionar la propia academia. Por ejemplo, nosotros proporcionamos la preparación física incluida en la cuota de la academia, y vamos a ponernos en manos de este entrenador. Este entrenador no debe ser un entrenador cualquiera, no me sirve un entrenador de gimnasio, un entrenador de CrossFit, un entrenador de natación, me sirve un entrenador que conozca y que tenga en cuenta las pruebas físicas que voy a hacer y las interferencias que genera el hecho de entrenar disciplinas deportivas tan diferentes entre sí. Hay gente que opta por tener un preparador de atletismo, un preparador de natación y un preparador para cuerda. Yo particularmente considero que esto es tremendamente ineficiente, a no ser que estos tres preparadores estén constantemente reuniéndose y poniendo en común los puntos clave, las marcas registradas y todo lo relacionado con el entrenamiento de esa persona. Obviamente, dentro del parámetro de las pruebas físicas, la evaluación continua y la paciencia forman la base, ¿de acuerdo? La evaluación continua en el ámbito de las pruebas físicas no puede ser tan frecuente como en el ámbito de la teoría. Si en las pruebas físicas empezamos a realizar un examen simulacro cada semana, posiblemente acabemos lesionados y acabemos frustrados, porque la preparación física requiere de una distribución espaciotemporal de cargas, descargas y de una distribución adecuada del volumen del trabajo y de la intensidad para poder obtener esos picos de rendimiento, esos picos de forma, esos momentos en los cuales podemos o estamos capacitados para desarrollar nuestro mayor rendimiento físico a lo largo del año, ¿vale? Entonces, yo como entrenador considero que lo más eficiente es establecer 2 picos de forma al año y evaluarnos de las pruebas físicas 2 veces al año, por supuesto, sin contar con las pruebas físicas de la oposición que debemos realizar, que el entrenador debe hacer coincidir con un pico de forma dentro de la planificación. Y el tiempo, por supuesto, como hemos hablado antes, en el caso de las oposiciones, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, supondrá aproximadamente un 30% de mi tiempo disponible para la oposición. Bueno, equipo, resumiendo, si tenemos una buena organización en base a la vida y a las circunstancias personales, familiares, sociales de cada uno de nosotros, tenemos la suficiente disciplina como para llevar a cabo esta organización y además tenemos la suficiente calma mental como para ser capaces de descansar, porque descansar muchas veces es casi más complicado
que opositar, entonces tenemos el triángulo del opositor a bombero. Si cumplimos con estas 3 normas del triángulo, os aseguro que tendremos éxito en la preparación de nuestra oposición. Pues como siempre, ha sido un placer aportaros algo de información relacionada con el mundo de las oposiciones a bombero. Espero que os haya sido de utilidad y si tenéis algo que decirme podéis dejármelo en comentarios. También comentaros que en nuestra página web navarrobomber.academy, terminado en Y, podéis reservar una tutoría en la cual podemos hablar tranquilamente por videollamada, resolver cualquier duda que necesitéis, concretamente en la preparación de las oposiciones a Comunidad Valenciana o en temas de organización, de temarios, de estudio o de cualquier aspecto relacionado con las oposiciones a bombero. Y sin más, desearos mucho estudio, mucho entrenamiento y mucha fuerza.